La verdad es que el sector bancario español está viviendo un momento, bueno, un momento realmente único. Así que en este análisis estratégico que tenemos por delante, nos vamos a meter de lleno en las claves de su rentabilidad, su solvencia y, claro, las perspectivas que se dibujan de aquí a 2026. Queremos entender por qué se ha convertido en todo un caso de estudio en Europa. Bien, para que tengamos una visión completa, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero veremos por qué hablamos de la banca española como una anomalía positiva en Europa. Después nos centraremos en sus pilares de fortaleza. Luego pasaremos a la oportunidad que esto supone para quien invierte. Por supuesto, analizaremos el marco regulatorio y los riesgos, que siempre hay que tenerlos en cuenta. Y para terminar, daremos unas perspectivas y una evaluación final. Muy bien, pues vamos directos al grano, a la tesis central de todo este análisis. Y es que el sector bancario español ya no está en fase de recuperación post-crisis. No. Ha dejado eso muy atrás y ha entrado en una nueva etapa, una de madurez estructural ya consolidada. Y esto, como vamos a ver, es precisamente lo que lo diferencia, y mucho, del resto del panorama europeo. Y claro, esto no son solo palabras. Las cifras, como ven, son contundentes. Estamos hablando de una proyección de beneficios récord, más de 33.000 millones de euros para 2025, y una retribución al accionista que se acerca a los 28.000 millones para 2026. Pero ojo, el dato que de verdad llama la atención, el dato clave, es el crecimiento del 15% en esa retribución, una cifra que supera con creces la media europea y que deja muy clara la fortaleza de la que estamos hablando. Vale, la pregunta es obvia. ¿De dónde sale toda esta fortaleza? ¿En qué se apoya? Pues bien, vamos a desgranarlo en tres pilares que son fundamentales para entenderlo todo. Primero, el desempeño macroeconómico de España, que es excelente. Segundo, la solidez de los balances bancarios. Y tercero, un modelo de negocio que ha demostrado ser, increíblemente resiliente. Empecemos por el primer pilar, el entorno macro. Y aquí el contraste es notable. Mientras las grandes economías de la eurozona están prácticamente estancadas, España se desmarca por completo. Lidera el crecimiento con una previsión de casi el 3%. Y este dinamismo, claro, es absolutamente crucial. Actúa como el motor del negocio bancario, ¿no? Impulsa el crédito y además ayuda a compensar esa normalización que estamos viendo en los tipos de interés. Vamos con el segundo pilar, el capital. Y aquí la historia es muy parecida. El sector no es que cumpla los requisitos regulatorios, es que los excede, y además con holgura. Hablamos de casi 53.000 millones de euros de capital excedentario. ¿Pero qué significa esto en la práctica? ¿Cuál es la implicación estratégica? Pues que este colchón de capital permite una política de retribución al accionista muy agresiva, y todo ello sin poner en riesgo, en absoluto, la estabilidad financiera del sistema. Y llegamos al tercer pilar, la increíble resiliencia del modelo de negocio. A ver, uno podría pensar que con la normalización de los tipos de interés, los márgenes se resentirían y la rentabilidad caería, ¿verdad? Pues no, la rentabilidad récord se mantiene. ¿Y cómo es posible? Pues la clave está en la compensación. Lo que se pierde por un lado, por la presión en los márgenes, se gana por otro, con más volumen de negocio y sobre todo con una mayor diversificación hacia ingresos que vienen de comisiones, como la gestión de activos o los seguros. Están sabiendo contrarrestar esa presión con mucho éxito. Bien, hemos visto los cimientos, la fortaleza estructural. Pero la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿y todo esto qué significa para quien invierte? ¿Dónde está la oportunidad? Pues justo de eso vamos a hablar ahora, de cómo toda esta solidez se traduce en una oportunidad de mercado muy, muy interesante. Y aquí es donde entra en juego un concepto del que se está hablando mucho, el superdividendo. Pensemos un momento. La rentabilidad media por dividendo del sector se mueve entre el 4,5% y el 5%. Ahora, comparemos eso con lo que ofrecen los bonos del Estado, que rondan el 2%. La diferencia es enorme. ¿Qué provoca esto? Pues una redirección masiva de capital. El dinero está saliendo de la renta fija para entrar en la renta variable bancaria. Es una dinámica de mercado, es potentísima. Pero y aquí es donde la cosa se pone interesante. Llega la paradoja, porque a pesar de estos fundamentales tan sólidos, a pesar del rendimiento bursátil espectacular que vimos en 2025, los bancos españoles siguen cotizando con descuento. Un descuento que, francamente, parece injustificado. Si miramos el ratio PEG, esa medida que relaciona el precio de la acción con los beneficios, vemos que en España está entre 6 y 7 veces. Y la media europea, 9. Hay una brecha de valoración muy clara que el mercado, por alguna razón, todavía no ha cerrado. Claro que no todo es un camino de rosas. Un análisis serio tiene que ser prudente, así que ahora toca ponerse el sombrero del escepticismo y examinar los factores externos, los vientos en contra, en definitiva, los riesgos que hay que tener sobre la mesa antes de tomar cualquier decisión. Ok, hablemos del marco fiscal.
Uno de los mayores focos de incertidumbre, sin duda, ha sido el famoso gravamen extraordinario. Muchos temían su impacto. Sin embargo, la realidad es que el golpe ha sido menor de lo esperado. ¿Por qué? Pues por un factor mitigante clave. Una parte, concretamente el 25%, es deducible en el impuesto de sociedades. Y esto al final ha hecho que esta carga fiscal extra sea compatible con que los beneficios sigan creciendo. Ahora bien, el impuesto no es el único riesgo sobre la mesa, ni mucho menos. Hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, el coste del pasivo. La guerra por los depósitos podría volver y aumentar los costes. Segundo, un riesgo de concentración evidente. Más del 60% de los dividendos de todo el IBEX 35 vienen de la banca. Eso es mucho. Tercero, el riesgo de sobredistribución, es decir, que las entidades más pequeñas se vean forzadas a pagar dividendos que quizá no puedan sostener para no quedarse atrás. Y por último, cómo no, el entorno político, donde el debate sobre una contribución justa siempre está ahí y podría traer más presión fiscal en el futuro. Muy bien, hemos visto los puntos fuertes, las oportunidades y también los riesgos. Con todas las cartas sobre la mesa, es el momento de hacer la síntesis final. Vamos a proyectar qué nos dicen todos estos datos sobre el futuro más inmediato del sector. Y la conclusión a la que llegamos es bastante clara, la verdad. Este superdividendo del que hemos hablado no es una cosa puntual, no es un fenómeno pasajero o cíclico, es la consecuencia directa de una madurez operativa que ya está más que consolidada. Y si miramos hacia adelante, los motores que van a tirar del carro van a ser, fundamentalmente, el crecimiento comercial, una gestión de riesgos cada vez más eficiente y, por supuesto, seguir diversificando los ingresos que vienen de los servicios. Entonces, ¿cuál es nuestra evaluación final? Pues se podría resumir así. El sector, sin duda, ofrece una oportunidad de rentabilidad que es muy superior a la de otras clases de activos, como la renta fija. Eso es evidente. Sin embargo, y esto es importante, después del fuerte rally que ya hemos visto, las valoraciones actuales exigen prudencia, exigen un enfoque mucho más selectivo. La clave de ahora en adelante va a ser saber distinguir qué entidades tienen un modelo de negocio capaz de sostener su beneficio por acción en el largo plazo. Y con esto terminamos. Pero lo hacemos dejando una pregunta estratégica en el aire. Sí, como hemos argumentado, esta alta retribución al accionista, este superdividendo, ya no es algo cíclico, sino que es estructural. La pregunta es, ¿qué hace falta? ¿Qué catalizador se necesita para que el mercado por fin reaccione y cierre esa brecha de valoración con el resto de Europa? Esa, sin lugar a dudas, va a ser la cuestión fundamental que habrá que vigilar en los próximos meses.